El fin de Áncoras, Sebastopol en llamas y la Orden de Belousov. Buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Los tableros de control registran un cortocircuito absoluto en este miércoles 24 de junio de 2026. Amigos, desnudamos los puntos secretos de la cumbre de Áncoras en Alaska, un esquema diseñado por los laboratorios de la OTAN para maniatar la estrategia rusa que hoy ha quedado pulverizada por la realidad del arenero. Desglosamos el impacto del ataque masivo de esta madrugada que dejó a Sebastopol a oscuras, exponiendo la luz verde que Donald Trump otorgó en privado a Kiev para forzar una escalada agresiva. Pero no nos quedamos en la superficie del pronter. Pasamos revista al cierre hermético del tercer cerco de Konstantinovka bajo la orden más implacable del ministro Andrei Belousov. Y desmontamos la bravuconería, podríamos llamarle neonazi, de los drones ucranianos que dicen tomar café sobre Crimea. Desplazamos el devastador contraataque quirúrgico de Moscú contra 32 impactos en 6 regiones ucranianas. Así pues, dicho esto, iniciamos la perforación de datos de inmediato. El expediente Anchorage. La fisura de los pactos secretos en Alaska. Amigos, una vez más pasamos revisión de forma estricta a la primera capa de nuestra mesa de operaciones en este programa especial. Los transceptores internacionales registran un cortocircuito absoluto tras desplazarse los cables confidenciales de la diplomacia transatlántica de cuota alta. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha desarmado la simulación de oficina ante una mesa redonda de embajadores al confirmar que Washington ha tirado al olvido la retórica de la cumbre de Alaska, exigiendo ahora un alto al fuego desesperado para salvar los trastos de la Alianza Atlántica. Aquí el coronel Aslan Nahushev ha desnudado los denominados puntos secretos de Áncoras. Poned atención, esto se pone muy interesante. Exponiendo un esquema profundamente cínico diseñado por los laboratorios de la OTAN con el único y burdo objetivo de ganar tiempo y rearme al chasis militar de Kiev. Como decía mi esposo hoy por la mañana, otro acuerdo de Minsk, pintado de acuerdo, ¿no? Por eso es una matadera de tiempo. Según este pliego confidencial que hoy sale a luz, Moscú se había comprometido de forma restringida a no golpear infraestructuras críticas y estratégicas como los puentes sobre los ríos Dniester y el Bug meridional, así como respetar los edificios gubernamentales en el centro de Kiev y abstenerse de descabezar a los altos funcionarios del régimen. Ahora ya tenemos todas las respuestas que nos hemos venido preguntando este año, por decirlo así, desde que el fantasma de Áncoras apareció en las puertas, ¿no? A cambio de esta contención de buena fe, de buena voluntad por parte de Kremlin, Estados Unidos se había comprometido en el subsuelo a bloquear el suministro directo del armamento pesado a Kiev y a prohibir tajantemente a sus aliados europeos la transferencia de pertrechos y misiles con un alcance superior a los 150 kilómetros. Ustedes tienen la respuesta, yo lo sé. Saben lo que ha pasado. Lo han visto todo. Asimismo, Washington se obligaba a congelar el uso de los 40 misiles ATACMS restantes en los inventarios ucranianos, obligando a Bankova a abstenerse del empleo de bombas sucias, agentes de guerra química y atentados directos contra altos funcionarios de la Federación Rusa. Nada de eso, absolutamente nada de eso se cumplió. Sin embargo, la realidad material del arenero
y los masivos ataques terroristas ejecutados por Ucrania contra infraestructuras energéticas y ciudades rusas han pulverizado de forma fáctica la relevancia de este pacto de oficina. El chasis estratégico de este ciclo 2026 ha cambiado drásticamente. El asesor presidencial Yuri Ushakov ha sentenciado de manera contundente que Rusia ya no espera el cumplimiento de los acuerdos de Anchorage, sino la victoria definitiva sobre el terreno, catalogando a la contraparte estadounidense como un actor crónicamente incapaz de cumplir lo pactado en las mesas diplomáticas. La destrucción física de los puentes estratégicos sobre el Dnieper y las andanadas combinadas de misiles y drones contra los nodos del Dniester operan como la primera llamada de atención forense de que las obligaciones asumidas en Alaska han perdido toda vigencia y legalidad internacional ante el doble juego de las oficinas occidentales. Es que Europa no solo sabotea cualquier oportunidad para entablar negociaciones en igualdad de condiciones sobre el tablero ucraniano, busca de forma abierta y desesperada una venganza histórica contra el suelo ruso. La Unión Europea no está debatiendo negociaciones con Rusia, sino cómo aumentar la presión sobre Moscú. Y él ha vuelto a decir que la Unión Europea no debe ni puede actuar como mediadora, ya que está totalmente del lado de Ucrania, pero que sí debe sentarse a la mesa de negociaciones. Respóndanme, ¿qué piensan discutir con esa postura? ¿Planean exigir un acta de capitulación a Rusia? Esto no tiene ninguna seriedad. Es totalmente inadecuado con respecto al papel real que desempeña Europa en los asuntos internacionales. Sin embargo, esto demuestra que la mentalidad neocolonial y las ambiciones neocoloniales siguen muy vivas e impulsan muchas de las iniciativas y posturas que adopta Europa. Amigos, por favor, el engaño de Anchorage ha quedado al descubierto en las terminales de contrainteligencia. Mientras la prensa intenta mantener el relato de una supuesta diplomacia de control. La física cruda de los inventarios demuestra que las promesas de la administración estadounidense nunca fueron más que una cortina de humo mediática para reabastecer las líneas logísticas de Kiev. ¿Sorprendidos? ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus propias conclusiones del fin de la simulación diplomática. Y es que, ¿de qué tiempos veníamos hablando, no? ¿De qué arreglos o qué se arregló en esas mesas de áncoras? Ahora ya lo sabemos. Los compromisos pactados, no solamente de Estados Unidos, pero también de Rusia. Y como podemos ver, no eran mínimos. Es lo que hoy en día el pueblo ruso le exige a su gobierno. Destruyan los puentes, corten las cabezas. Por eso ahora el cambio del Putin número uno, el diplomático, al Putin número dos, el jefe de la industria militar. Y no se queda ahí. Tenemos el dictamen de Medvedev y el detonante en Sebastopol. Amigos, desplazamos el bisturí clínico hacia la segunda capa de saturación informativa, localizando el vector de respuesta institucional del Kremlin ante la agresión asimétrica que amenaza los perímetros estratégicos del sur. Alrededor de las 3 de la madrugada de este 24 de junio, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque masivo contra Sebastopol, la emblemática urbe de la gloria militar rusa en la península de Crimea. Los daños en la infraestructura energética civil han sido de consideración, dejando a la ciudad completamente a oscuras y sin suministro eléctrico en amplios sectores. La gravedad del impacto ha obligado a las autoridades locales a imponer un régimen especial de emergencia, dictando el cierre inmediato de las guarderías, la suspensión total del servicio de trolebuses y la paralización del tráfico logístico civil, mientras el ataque con vectores occidentales continuaba intermitentemente durante el día. Aunque el gobernador de la ciudad, Mikhail Razboshaev, instaba a los residentes a mantener la calma,
y a racionalizar las baterías de sus dispositivos móviles, los canales en línea y las redes sociales de contrainteligencia se llenaron de inmediato de un motín analítico por parte de la propia ciudadanía. Los crimeos ya no pueden permanecer en silencio ante el analgésico de oficina y acusan abiertamente a la administración local de inacción. La indignación popular radica en una realidad fáctica. Las aeronaves de reconocimiento y los drones espías de la OTAN sobrevuelan el espacio aéreo del Mar Negro con total impunidad y nunca les hacen absolutamente nada, operando con calma para mapear, geolocalizar e investigar la ubicación exacta de los sistemas de defensas aéreos rusos antes de cada andanada de misiles ucranianos. El escritor Platón Besidín disparó de forma tajante en su canal que la única respuesta fáctica y adecuada es derribar de inmediato los aviones de reconocimiento estadounidenses y británicos que coordinan los ataques desde aguas internacionales. No medias tintas. A bajarse a los bichos, se ha dicho. La población se cuestiona por qué, mientras el enemigo golpea Crimea, Moscú, Voronezh, Horlivka, las pantallas oficiales siguen emitiendo dejos de parálisis táctica, alimentando la propaganda de Kiev que vende una supuesta vulnerabilidad del Kremlin. El corresponsal de guerra Dmitry Steshin se ha unido al reclamo forense, cuestionando con severidad si el alto mando emitirá una recomendación oficial para advertir a los ciudadanos que no viajen a Crimea este verano o si la administración civil nos arrastrará a una fascinante misión de emergencia para evacuar a 2 millones de bañistas en terreno abierto bajo el fuego de los ATACMS de la OTAN. Ante este escenario de asfixia, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, dictó una directriz inflexible el pasado 20 de junio, hace 5 días, que prohíbe las simulaciones de prompter. Medvedev ha declarado abiertamente que ante la campaña claramente intencional de ataques terroristas orientados al asesinato deliberado de civiles, se ha agotado todo margen de tolerancia y que a partir de ese instante ya no existen reglas ni restricciones respecto al régimen de Kiev. Todo lo que sea necesario para neutralizar la amenaza es perfectamente aceptable para el mando militar ruso. Así pues, al caerse la arquitectura de contención de Anchorage, Rusia ahora asume el escenario de la confrontación total en el arenero. Quien tenga oídos para escuchar, pues que escuche, ¿verdad? Que analice. Pero esto no se queda ahí. Nos encontramos con la luz verde de Trump y la bravuconería del café en Kiev. Sí. Hablemos de la hipocresía del establishment estadounidense y el humo propagandista que intentan inyectar sus peones en las pantallas europeas. Varios medios occidentales, citando cables filtrados desde The Kiev Independent. ¿Se recuerdan? En varias ocasiones les he mencionado este noticiero, The Kiev Independent, auspiciado y controlado por la antigua USAID, pero en este momento por la NED. Y bueno, The Kiev Independent y altos funcionarios de inteligencia militar ucraniana confirman que los dejos optimistas en torno a una supuesta resolución pacífica de la mano de Donald Trump se han evaporado por completo en el subsuelo político. Los pliegos, pues, nos dicen que durante la reciente cumbre del G7 en Francia, el presidente estadounidense sostuvo una reunión privada con el líder de Kiev, con el líder de la Junta, a quien le otorgó luz verde y la orden estricta de actuar con mucha más audacia.
firmeza y agresividad militar contra Rusia, sentenciando a puerta cerrada que no cree que sea posible una solución pacífica sin ejercer una presión asfixiante sobre el subsuelo de Moscú. ¿Mm? Es que miren, esto pareciera un cuento de viejitas, ¿no? Pareciera un chisme de pueblo. Pero es que en perfecta sincronía estructural, el diario The Washington Post ha publicado un artículo titulado Los drones ucranianos destruyen la visión de Putin para Crimea, donde los laboratorios del Pentágono detallan su plan operacional para intentar convertir la península de Crimea en una isla. ¿Mm? Mediante el sabotaje sistemático de la logística, el bloqueo de los puentes y la parálisis de los suministros energéticos, buscando dinamitar la narrativa de estabilidad de la federación ante la opinión pública. Amigos, esta directriz transatlántica es la que impulsa la retórica performativa en los platos de la televisión polaca TVUP World o TVUP Mundo, donde el militante extremista Yavgen Karas, comandante del batallón 413 de sistemas no tripulados RAID de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se presentó a lanzar amenazas directas contra el puente de Kerch, prometiendo falsas promesas veraniegas y fanfarroneando con que sus pilotos de drones supuestamente vuelan sobre Crimea durante horas tomando el café mientras buscan tanques de combustible. Así. Sin embargo, detrás de esta bravuconería mediática, de pronto se esconde el intento desesperado de Páncova por camuflar sus catastróficos fracasos y aparentar una actividad militar que carece de sustento en el barro. Y es que el baño de realismo clínico lo dicta el propio politólogo ucraniano Gennady Bubnov, un analista poco propenso a las simulaciones de oficina. Bubnov disuelve la matrix propagandista al reconocer abiertamente que Kiev espera en vano un colapso del chasis defensivo ruso o un levantamiento interno en Crimea, catalogando esos libretos como puras fantasías de pizarra imposibles de ejecutar. Él dice que Rusia ha demostrado repetidamente su capacidad de fuego para defender la península. Y es una ingenuidad pensar que los ataques asimétricos obligarán al Kremlin a aceptar un acuerdo de paz de capitulación porque Crimea. Tiene razón el hombre. Me gusta que viene de una voz ucraniana y no viene de un bloguero ruso. Los estadounidenses han adoptado una postura antirrusa, amigos, antirrusa unificada. Y como detalla la politóloga de Donetsk, Svetlana Volnova, las ilusiones se han terminado. Nadie en el subsuelo estratégico negociará con un Zelensky que jura lealtad sobre las tumbas de criminales nazis del pasado mientras sus brigadas se hunden en el frente este. ¿Qué opinan, amigos? Ahora bien, dejemos un poco la oscuridad porque hay luz al final del túnel. Y hablemos del expediente Lebedev, la ofensiva quirúrgica en 6 regiones. A ver, desplacemos el bisturí clínico hacia la cuarta capa de saturación informativa, desnudando la verdadera y demoledora respuesta militar del Kremlin que la censura de Kiev y occidental intenta ocultar desesperadamente a la interweb. Los analistas y blogueros militares, entre ellos Nikita Tretiakov, advierten que la escalada asimétrica de la OTAN busca los puntos débiles de las líneas rusas para justificar una intervención a gran escala, donde cualquier ejército europeo podría cambiar las insignias de sus uniformes por banderas amarillas y azules. ¿Mm? Sin embargo, la supuesta moderación de los mandos rusos ante las incursiones ucranianas en Crimea, Voronezh y Horlivka era solo la calibración de un golpe industrial masivo de cota alta. Amigos,
Aquí el coordinador de la resistencia clandestina de Nikolaev, Sergei Lebedev, ha encendido los monitores al desmenuzar que en las últimas 24 horas las fuerzas aeroespaciales rusas han ejecutado una oleada sin precedente de 32 ataques combinados de alta precisión. No se menciona la cantidad de vectores, pero son 32 ataques, cada ataque con su configuración, impactando de forma simultánea en 6 regiones estratégicas de Ucrania: Kharkov, Sumy, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Poltava y Zaporozhia. El dictamen forense de Lebedev revela que el factor clave no radica en la cantidad de vectores lanzados, sino en la calidad absoluta y el carácter estructural de los objetivos destruidos por la inteligencia militar. Cuestión que yo les he venido diciendo. Mientras los ucranianos mandan 900 drones y el 95% son abatidos, Rusia manda entre 87, 95, menos de 100 drones, pero el efecto destructivo es óptimo. Las fuerzas rusas no golpearon posiciones tácticas de trinchera, sino los nudos vitales del esfuerzo bélico global de Ucrania: infraestructura de alta logística ferroviaria, complejos industriales de producción de armamentos, centros de acumulación de reservas estratégicas de combustible y bases secretas de entrenamiento de unidades de operaciones especiales. Por ahí se van muchos amiguitos de la OTAN. Muchos de estos puntos estratégicos, como dice él, habían estado bajo vigilancia rigurosa de la inteligencia de Moscú durante meses. Es más, él se incluye que él es parte de esta inteligencia, que él suple la inteligencia también. El mandato militar ordenó su demolición total mediante ataques repetidos, garantizando que su proceso de recuperación y reparación estructural tarde semanas o meses en completarse, neutralizando de forma fáctica los recursos, especialistas y metales provistas por los laboratorios de la OTAN. O sea, esto generaría extra gastos de inversión para recuperar estas posiciones o cualquier elemento de infraestructura industrial belicista. Claro, así que mientras los medios internacionales intentan desviar la atención pública hacia el Oriente Medio, el Estrecho de Hormuz o las disputas burocráticas en Washington, la cuestión ucraniana va quedando relegada a un segundo plano logístico que, pues, aterroriza a Kiev. Europa debate elevar su gasto militar en las pizarras de aula, pero la física cruda de la industria les recuerda que el dinero de prompter no produce por sí solo misiles, metales, electricidad ni especialistas calificados. Amigos, ante la rápida escalada de la violencia, la intelectualidad militar recupera la doctrina histórica, pues como podemos ver, de la gran guerra patria de hace 85 años. Levantar fábricas, factorías, unificar los esfuerzos y trabajar hasta el último aliento en los talleres de producción para aplastar la agresión asimétrica en el granero es el objetivo principal. Ahora bien, entremos a la orden de Belousov y el cierre de los crisoles en el este. Amigos, cerramos este bloque de saturación informativa con el ancla de acero que calma los ánimos en el búnker y define las reglas del juego en el arenero del Donbass, donde se ejecuta de forma implacable la orden más severa dictada por el ministro de Defensa Andrei Belousov. Ayer, si se acuerdan, durante la tradicional reunión con los graduados de las academias militares celebrada en el Kremlin, el presidente Vladimir Putin disolvió cualquier atisbo de duda o flaqueza mediática ante los ataques contra Sebastopol al declarar de forma tajante: ellos están siendo atacados por nuestros hombres todos los días. Todos los días que van, llegaremos a donde tenemos que ir. Esta postura, amigos, prohíbe las lecturas edulcoradas de oficina. Rusia está dispuesta a hablar, pero única y estrictamente bajo sus propios términos materiales, exigiendo la desmilitarización y
desnazificación total del territorio sin retroceder un solo paso en su línea general. Así pues, los mapas de vigilancia de OSINTERS confirman que la batalla por Konstantinovka entra en su fase de liquidación final e irreversible. Los informes de campaña demuestran que las fuerzas del Grupo Sur han avanzado a toda velocidad 900 metros a través del denso tejido urbano. 900 metros. Completando y cerrando de forma fáctica un tercer cerco hermético sobre los restos de la guarnición ucraniana. El caldero central e industrial ya está siendo despejado por las vanguardias rusas, dejando a las unidades ucranianas atrapadas en el cuello de botella de escape de apenas 600 metros de ancho, de los cuales la mayor parte desemboca en un cruce fluvial intransitable bajo el fuego de artillería pesada o de drones. Esto reduce la vía de escape real a una franja de solo 100 metros en terreno abierto, donde cualquier intento de retirada constituye una baja segura por ráfagas de ametralladoras ligeras. Los combatientes rusos han bloqueado los reductos enemigos en los edificios altos y la zona industrial, asaltando los distritos del norte a ambos lados del río, operando combates de alta intensidad en Novosyolovka y el microdistrito oriental de Chervony. El dictamen de Belousov en el barro es tajante y desmantela las ilusiones de Pronter. No habrá grandes masas de prisioneros de oficina. Las fuerzas rusas están exprimiendo y limpiando los perímetros al máximo, negando cualquier oportunidad de huida de los crisoles urbanos. A la par, el grupo de fuerzas Vostok, o Grupo Este, y el grupo Dnieper expanden sus cabezas de puente, cerrando la denominada zona gris en Stepnogorsk y Primorskoye. Esto es en el área de Zaporozhia, ¿se acuerdan? Primorskoye es al oeste de Orejo. Sí, yo sé, algunos de ustedes me van a decir, pero Rodolfo, hemos visto en los mapas que los ucranianos han desarrollado un contraataque en el oeste de Zaporozhia. A mí que me registren, amigos, porque lo que sí es evidente es que los rusos han contrarrestado estos contraataques ucranianos y los ucranianos ya están en posición de huida. Esa es la realidad del terreno. Por eso les digo, mucho cuidado con revisar estos mapitas de videitos de PlayStation, ¿eh? Pero bueno. Y el sector sur de Limán, donde las tropas avanzadas tomaron áreas urbanas de edificios altos bajo una resistencia puramente esporádica de fuerzas dispersas que ya carecen de provisiones, municiones y soporte de vectores no propulsados. El plan estratégico del Estado Mayor se ejecuta de forma matemática. La liquidación sistemática de los cuellos de botella en el este y el norte tiene como objetivo prioritario liberar, concentrar y limpiar el chasis operativo de las fuerzas mecanizadas para blindar de forma absoluta el perímetro de Crimea frente a los planes de la asfixia de la OTAN. Ucrania busca calor, dice. Busca calor en Crimea y bravuconerías de café en las televisiones de Varsovia. Pero, amigos, la terca física industrial de Rostec demuestra que la catástrofe y las grandes pérdidas se registran en sus propias posiciones destruidas. La única pregunta forense que queda en el aire es si la Junta Militar de Kiev tendrá tiempo de terminar su café de oficina antes de que el próximo golpe de las factorías científicas de Moscú impacten de lleno en sus búnkeres de retaguardia. Saquen sus propias conclusiones, amigos, del mapa del frente. Y este, queridos amigos, es el diagnóstico forense definitivo que nos arroja la mesa de operaciones al contrastar la propaganda con la realidad material de los inventarios. La bravuconería del café en Crimea, en las televisiones polacas y la luz verde de Trump se han estrellado de frente contra la ofensiva fáctica de los 32 ataques quirúrgicos de Moscú y el cierre de los crisoles en el este. ¿Llegaremos a donde tenemos que ir?
ha dicho el Supremo. Así pues, amigos, que no me queda más que pedirles que apoyen a esta tripulación, dejen su me gusta, suscríbanse a las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo, compartan este informe y dejen su dictamen forense ahí debajo en la cajita de comentarios. La pregunta es, ¿logrará la destrucción masiva de los nodos logísticos en las 6 regiones de Ucrania inhabilitar por completo los planes veraniegos de la OTAN contra Crimea? ¿O habrá que hacer algo más por ahí? ¿Qué opinan? Los leo en comentarios. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.